La deshidratación del disco puede ser el primer signo de alarma de una enfermedad degenerativa discal con las consecuencias que esto puede traer. A ver, la enfermedad degenerativa discal generalmente puede estar asociada al proceso de envejecimiento fisiológico normal, pero también puede estar asociada a factores mecánicos, factores genéticos, puede estar asociada al tabaquismo, o sea, hábitos tóxicos de forma general. Es importante mantener una buena salud discal del disco intervertebral para evitar la enfermedad degenerativa discal. A día de hoy, la enfermedad degenerativa discal es un problema aún no resuelto. Las investigaciones más avanzadas están orientadas hacia la terapia celular, o sea, la bioterapia con células mesenquimales, células madres mesenquimales, o también a garantizar una buena nutrición del disco y de cierta forma con un aporte de nutrientes al disco intervertebral pudiéramos garantizar que este se mantuviera saludable. ¿Por qué es importante mantener la integridad del disco intervertebral? Bueno, es importante porque, por ejemplo, estas son dos vértebras. El disco intervertebral pues tiene la función de amortiguador biológico, distribuye las cargas de peso, o sea, mantiene una estabilidad en la columna. ¿Qué ocurre? Que si se deshidrata el disco, se produce un acercamiento entre las dos vértebras, pero esto repercute no tan solo aquí en que se acercan las dos vértebras, sino, por ejemplo, si vemos aquí, esto es una raíz nerviosa. Esta raíz nerviosa sale por un agujero que es el agujero de conjunción. Si el disco pierde altura, pues el diámetro de este agujero de conjunción se reduce y puede, hasta cierta forma, comprimir los diámetros de este canal, de este agujero y provocar síntomas de tipo neuropático. Pero si miramos más atrás, vemos que aquí están lo que son las carillas articulares. Estas carillas articulares, si pierde altura el disco, pues se acercan y producen dolor de tipo mecánico, terminando en lo que se llama síndrome facetario. Por tanto, son toda una serie de consecuencias que se producen a raíz de la enfermedad degenerativa discal que prevenir esta enfermedad es de vital importancia. En este sentido, yo le doy mucha importancia a la nutrición del disco. Es muy importante. Ahora, ¿cómo se nutre el disco? Ahí está el problema, porque sabemos que el núcleo pulposo, o sea, el disco intervertebral tiene dos estructuras. Una periférica, que es el anillo fibroso, que está compuesto por colágeno tipo 1, que es un colágeno muy resistente, que permite una sostenibilidad muy grande, y también tiene un componente líquido, aproximadamente alrededor de un 70% de agua, y tiene una estructura interna que es el núcleo pulposo, que también tiene alrededor de un 80% de agua, pero tiene una masa de mucopolisacáridos compuestos por condroitinsulfato, queratosulfato, ácido hialurónico, unidos por cadenas polipeptídicas formando lo que son los proteoglicanos, que son los que le garantizan ese carácter hidrófilo, o sea, de retención o afinidad por el agua. Sabiendo ya la composición del disco intervertebral, o sea, ya sería el punto de partida de saber los nutrientes que debemos incorporar a nuestra dieta para mejorar la nutrición. Ahora bien, ¿cómo esos nutrientes pueden llegar a ese núcleo pulposo si sabemos que es avascular y aneural? Pues la nutrición se garantiza por un mecanismo de difusión. Este mecanismo de difusión consiste en un intercambio entre el núcleo pulposo y el cuerpo de la vértebra a través de una estructura, una pequeña placa que se encuentra entre ambos, de 1 milímetro de espesor, que se llama placa terminal, que es como especie de un colador, como especie de una malla que permite ese intercambio de nutrientes y de esa forma garantiza la buena salud del disco intervertebral. Es importante prevenir la enfermedad degenerativa discal porque puede conllevar a males mayores. Como siempre, aquí les dejo mi contacto por si tienen algún tipo de pregunta o quieren una segunda opinión.